Bendiciones, bendiciones, mis hermanos. Muy buenos días para cada uno de ustedes que están conectados en esta hora acá en Estéreo Visión. Les bendigo mil veces. Soy el pastor Reinaldo Salazar, pastor del Templo Bíblico, que estamos hoy en el cantón de Tibás. Somos una iglesia que tiene 98 años de haber sido fundada en 1927 y llevamos 98 años en el Señor sirviendo a Cristo, una congregación fiel, una congregación persistente, y adoramos al Señor por estos 98 años. Si usted por alguna razón no tiene un lugar donde congregarse, o bien usted es una persona que dice: hey, Pastor Reinaldo, yo quisiera empezar a buscar más de Dios, y usted necesita un lugar donde le enseñen la Biblia, donde le disipulen, donde lo pastoreen, usted puede ser bienvenido a la congregación del Templo Bíblico. Será siempre bienvenido. Nuestro culto principal, hermano, es el domingo a las 10 de la mañana. El domingo a las 10 de la mañana. Y nos encontramos en el centro del lindo cantón de Tibás, de la esquina sureste del Parque de Tibás, esquina sureste, son 500 metros hacia el sur sobre la calle principal, diagonal al Cono, o 100 metros al norte de Antojitos. Ahí usted verá de primera entrada un enorme parqueo en el frente. Al fondo observará un edificio color gris. Ese edificio es nuestro lugar de reunión y hay amplio parqueo para el que necesite parqueo. Domingo a las 10 de la mañana. Usted será bienvenido. Bendito Dios. Hoy, hermano, en este día de oración, hermano y hermana, en este día de oración, vamos a estar, hermano, compartiendo, vamos a estar enseñando para fortalecer tu fe. Recuerde que la fe es el instrumento para que tu oración tenga respuesta. Y la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, la palabra de Dios es el instrumento del Espíritu Santo para despertar, fortalecer y animar la fe que ya Dios te dio, la fe que ya Dios te dio. Hay personas que dicen: yo no tengo fe. Sí tienes fe. La Biblia dice que cuando Cristo resucitó, en Hechos capítulo 17, Dios le dio fe a todos los seres humanos. O sea, que todos los seres humanos, incluyendo a los ateos o a los antiteístas, porque están los que dicen que no creen en Dios y están los que dicen que no creen en Dios y lo atacan. Esos son los antiteístas. Aún en las personas más extremas hay una semilla de fe que Dios le dio a todo ser humano con la resurrección de Cristo. Esa semilla de fe se despierta con la palabra, es vivificada por el Espíritu Santo y es perfeccionada cuando hacemos obras de fe. Así es que hoy quiero compartirte una palabra que bendiga, que despierte y anime tu fe con ayuda del Señor. Hoy quiero estar enseñándote, hermano, igualmente saludando a todos los que están a través del Facebook, Pastor Reinaldo Salazar, les bendigo. Y a todos los que están desde luego acá en Estéreo Visión Internacional. Hoy quiero estar enseñándote, hermano, acerca de la comunión con el Señor. De eso quiero enseñarte, la comunión con el Señor. Y, hermano, la comunión es tener en común las cosas, es tener comunicación y tener en común las cosas, es acercarse, es estar, es volverse, acercarse y estar. Usted va a encontrar estas tres frases, hermano, en diferentes textos bíblicos. Por ejemplo, donde la Escritura
nos dice en el profeta Malaquías: volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Dios está listo para usted. Y esto es importantísimo, hermano y hermana que me escucha. Esto es importantísimo. Dios está listo para usted. ¿Por qué digo esto? Porque eso es precisamente el propósito por el cual Jesús, el unigénito del Padre, se hizo hombre, tomó cuerpo, obedeció hasta la muerte de cruz, fue crucificado, cargó los pecados, cargó la maldición, cargó las enfermedades, cargó la pobreza, etcétera, en la cruz. Murió, descendió, resucitó al tercer día y está sentado a la diestra del Padre. Y ahora Dios le ha dado un nombre que es sobre todo un nombre, y Él enseñó que todo lo que pidamos al Padre en su nombre lo dará. Entonces, el objetivo número uno, hermano, después de perdonar nuestros pecados, el objetivo siguiente de la obra de Jesucristo es que nosotros pudiéramos tener comunión con Dios, que pudiéramos acercarnos a Dios, volvernos a Dios, acercarnos a Dios, estar con Dios, porque estábamos alejados. Recuerde que estábamos alejados de Dios, andábamos sin Dios y sin ley en el mundo. Estábamos completamente ajenos de la vida de Dios, totalmente apartados. Entonces, al estar lejos, estar ajenos, ignorantes de todo lo que son las cosas de Dios, cuando Jesús hace su sacrificio por la humanidad, después de perdonar nuestros pecados, el siguiente propósito, hermano, es que cada uno de nosotros regrese a la comunión con Dios, regrese a esa intimidad con Dios. Por eso la Biblia nos dice que Dios está completamente dispuesto para usted. Dios está disponible para usted y para todos los seres humanos que quieran acercarse a Él. Él está ahí. ¿Por qué está ahí? Porque ahora Jesús nos abrió el camino. Él es el camino al Padre. Él es el camino al Padre. La Biblia dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. ¿Qué significa? ¿Qué implica? Desde luego, hermano y hermana, esto significa e implica que usted y yo ahora podemos acercarnos individualmente y directamente a Dios sin intermediarios, más que con la ayuda del Espíritu Santo y la ayuda del Señor Jesucristo. En una época la gente tenía que ir al templo de Jerusalén. Y a la gente se le ha enseñado que la religión ha enseñado que tienen que ir a un lugar. Hermano, Jesús dijo: mas tú cuando ores, entra en tu aposento y ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que está en secreto te recompensará en público. Mi hermano, usted nada más tiene que acercarse a Él. ¿Por qué? Porque esta es la razón por la que Jesús dio su vida por usted delante del Padre, para que usted pudiera acercarse a Él. Ahora, hermano y hermana, la comunión con el Señor nuevamente es sabiendo y entendiendo que ahora usted tiene esa gloriosa bendición de poder acercarse confiadamente a la misma presencia de Dios, de entrar a donde Dios está. Hermano, imagínense, el sumo sacerdote, hermano, podía entrar a la presencia misma de Dios solo una vez al año, nada más. Y esto, si estaba bien. Ahora, todos los seres humanos tenemos la bendición, tenemos la gloria de que podemos entrar directo a estar cara a cara con Dios todos los días, todo el día, si usted así lo quiere. Estar allí es volverse a Dios, es acercarse a Dios y es estar con Dios. El Salmo 91:1 dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente.
Y me encanta este versículo, hermano, porque este versículo tiene partes muy interesantes. Primero dice el que. Ese el que habla de la responsabilidad que tiene cada uno. Esto no es un asunto colectivo, no es un asunto de que entro a la presencia de Dios, a estar con Dios, porque entro en grupo, entro con mi célula, entro con mi red, entro con mi congregación. Ahora sí llego a la presencia de Dios porque estoy con un grupo. No, eso es un privilegio suyo y es una responsabilidad individual. Por eso el Salmo 91:1 empieza diciendo el que. ¿Ok? Ese el que es una responsabilidad suya. Es exactamente lo mismo que Jesús le dijo a la multitud. Si alguno quiere venir en pos de mí, ok, eso depende de usted. Número uno. Número dos, dice el que habita. Ese el que habita no es el que recibe la presencia, sino el que va a donde está Dios. El que habita es, yo estoy en un punto X y mi vivienda está en el punto Y. Entonces yo salgo del punto X y me dirijo al punto Y, donde está mi habitación. O sea, eso significa o implica movilización, el que habita, o sea, el que asume responsabilidad y el que se moviliza a donde está Dios, el que habita al abrigo del Altísimo, el que le da valor a Dios, el que le da ese lugar a Dios en su vida, el que toma la decisión de ir donde está Dios y permanecer allí, el que habita al abrigo del Altísimo, o sea, el que ama y busca la presencia de Dios, dice, morará, o sea, tendrá una habitación, dice, morará bajo la sombra, tendrá cobertura, tendrá cobertura. Si usted asume responsabilidad y usted se moviliza, se vuelve, se acerca y está y busca al Señor y va donde Él está. ¿Dónde está Él? Jesús lo dijo y lo repito. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Igual, es la acción que uno hace para ir. ¿Dónde está Dios? ¿Está en el edificio que llamamos templo donde nos reunimos como iglesia? No, Él está ahí cerca de ti, cercano, dice la palabra. Cercano está Jehová a los que le invocan, a los que le invocan de veras. ¿Ok? Cercano está Jehová a los que le invocan. Sí, ¿a quiénes que le invocan? A los que le invocan de veras. Si usted le invoca de veras, Él está cerca de usted. A donde usted está, ahí en su aposento, en esa intimidad, en ese lugar íntimo. No sé si usted alguna vez se habrá preguntado, ¿por qué razón cuando estamos orando colectivamente damos la instrucción de que cierre sus ojos? Porque cerrar sus ojos significa e implica cortar, quitar, eliminar de su vida de oración todo lo que le distraiga. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento, o sea, en tu intimidad. Y cerrada la puerta, al cerrar tus ojos en la oración, estás cortando con todo lo que te puede interrumpir. Estás cortando con todo lo que te pueda distraer. Y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. El lugar donde Él está es un lugar íntimo. Por esto, hermano y hermana, cuando nosotros vemos la descripción tanto del tabernáculo de Moisés como del templo de Salomón, encontramos que el tabernáculo y el templo tienen el atrio, donde está el altar del sacrificio, donde está el lavacro de bronce, donde están las mesas con todos los instrumentos respectivos para los sacrificios y el lavamiento. Luego hay una segunda parte que está dividida en dos: el lugar santo, donde está la mesa de los panes de la propiciación, de la proposición, y donde está el altar del incienso y el candelabro de oro. Ese lugar es separado por un velo que da al lugar santísimo. El lugar santísimo es un cuadrado perfecto y dentro está rodeado de cortinas que tienen una simbología de la cobertura que rodea la presencia misma de Dios.
Luego, en ese lugar santísimo, en el centro, está el arca de la presencia de Dios con el propiciatorio. El propiciatorio es una tapa de oro con dos ángeles o arcángeles que con dos alas cubren su rostro y con dos alas dirigidas hacia adelante, el uno hacia el otro, cubren la gloria del Señor. Y sobre en medio de ese propiciatorio desciende la presencia, la Shekinah. Ok, toda esta estructura simbólica lo que nos dice es que la presencia de Dios no está en la puerta del tabernáculo del templo. La presencia de Dios no está en el altar del sacrificio ni en el lavacro de bronce. La presencia de Dios no está en el lugar santo. La presencia de Dios está en el lugar santísimo. Y para llegar a la presencia, usted tiene que recorrer todo eso. Por eso la Biblia dice, vuélvanse a mí, acérquense a mí. Estén donde yo estoy. Si ustedes se vuelven a mí, me vuelvo a ustedes. Si ustedes se acercan a mí, me acerco a ustedes. Si ustedes están conmigo, yo estaré con ustedes en ese lugar íntimo, en ese lugar secreto. Por eso explicaba que Jesús dijo, ustedes cuando oren, entren en su aposento. O sea, que no haya nada que les distraiga, ni el perro, ni el celular, ni una llamada del teléfono fijo, ni la televisión, ni el internet, ni el esposo, ni la esposa, ni los hijos, ni el arroz, ni los frijoles. Aparten ese momento para estar ahí a solas con Dios. Ustedes y Dios solamente. Entren en su aposento y cerrada la puerta, oren. Entonces, cuando nosotros instruimos a la gente, cuando estamos orando colectivamente, cierre sus ojos, es primero asuma su propia responsabilidad. Segundo, al cerrar sus ojos, corte con todo lo que le distraiga y enfóquese en Dios. Ahí es donde está, en ese lugar íntimo es donde está Él. Ahora, ¿qué significa estar en comunión íntima con el Señor? ¿Qué significa? Número uno, entendamos esto. Primero que todo, hermano, hay un llamado y hay una advertencia bíblica, hermano, para estar con el Señor. Para estar con el Señor. En Marcos, capítulo 3, versos 13 y 14, dice la Escritura. Después Jesús subió al monte, y llamó así a los que él quiso. Y vinieron a él. Note, y vinieron a él. Subió al monte después de haber orado toda la noche. Reunió la multitud de los discípulos y de entre esa multitud llamó a los que él quiso. Y a los que él llamó, vinieron a él, vinieron a Jesús. No dice vinieron a la sinagoga, ni vinieron a la iglesia, ni vinieron al templo. Vinieron a Jesús. Porque el punto de partida de tu comunión con el Señor es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el sumo sacerdote, el ministro del santuario, el intercesor, el abogado, el mediador, el fiador, el ancla. Es Jesús. Jesús y solamente Jesús. Lo primero que debes de saber en tu comunión con el Señor es que esta comunión parte de tu relación con Jesucristo. Sigue diciendo el verso 14 de Marcos 3. Y estableció a 12. Oiga esta palabra, hermano. Y estableció a 12. Los estableció, los organizó, los ubicó. Estableció a 12. ¿Para qué? ¿Cuál era el propósito? Oiga la palabra. Marcos 3:14. Número uno, para que estuvieran con él. Y número 2, para enviarlos a predicar. Entonces, puedes ver a la luz de esta palabra, hermano y hermana, puedes ver a la luz de esta palabra, puedes observar a la luz de esta palabra, que el Señor tiene un propósito número uno. El Señor tiene un propósito número uno. Y el propósito número uno es que usted esté con Él, que usted esté con Él, que usted esté en intimidad, que usted esté en profunda comunión con el Señor, que usted esté en una relación genuina con el Señor, que usted pueda estar, hermano y hermana, volviéndose, acercándose, estando con Él. ¿Cuál es el propósito? Estableció a 12, número 1,
para que estuvieran con Él. Ese es el propósito número uno, estar con Él, estar con Él. Cuando el Señor perdonó tus pecados, cuando el Señor te llamó, cuando el Señor te alcanzó en su misericordia, el objetivo número uno de por qué murió por ti, por qué dio la vida por ti, es para que tú te acerques, te vuelvas y estés con Él. Hermano, el ir a predicar, el ministrar, el orar por enfermos, el hacer todas las cosas que se hacen en la vida de la iglesia, eso está en segundo y en tercer plano. Hace unos años escuché un mensaje de un pastor anciano sabio y por primera vez, siendo yo un ministro a mis 17 años, cuando empecé el ministerio, él dijo la siguiente expresión: hay algunos que han dejado a Dios por servir a Dios. Hermano, y conforme los tiempos han pasado, imagínese, este 24 de mayo de este mes cumplo 44 años de servir al Señor. Hermano, y durante todos estos años, hermano, esa frase es tan relevante cada día. ¿Por qué? Porque encontramos personas que dicen ser apóstoles, personas que dicen ser profetas, personas que dicen ser evangelistas, pastores, maestros, músicos, cantores, chicos y chicas o personas que trabajan con niños, con prejuveniles, con jóvenes, hombres, mujeres, matrimonios, gente que está activa haciendo aquí y allá, pero están activos haciendo muchas cosas. Pero hace mucho se apartaron de Dios. Son evangélicos. Algún día el Señor perdonó sus vidas, sus pecados. Son religiosos, son evangélicos y están sostenidos en el mundillo evangélico. Están sostenidos por lo que hacen. Porque están haciendo aquí en la iglesia y trabajan en la iglesia y hacen esto y lo otro y usan la jerga de la iglesia y usan todo el lenguaje y pareciera que son, pero están lejos de Dios desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque dejaron a Dios por servir a Dios. Están tan ocupados haciendo tantas vainas evangélicas que no pasan tiempo con Dios. Permítame con mucho respeto y con mucho temor. En el 2004, Dios me guió a fundar e iniciar el movimiento de oración por el avivamiento de Costa Rica. Y cuando yo empecé eso, después de una experiencia espiritual poderosa que venía yo de un congreso en Guatemala y siendo líder dentro de la Alianza Evangélica, yo tenía un paradigma. Y el paradigma era que todos los pastores y creyentes de este país estaban como el toro de Zapote en las fiestas de Zapote en diciembre. Nada más que dijeran puerta y el toro salía con una furia a cornear a todo el mundo. Yo me imaginé en el 2004, hermano, que todos los pastores y creyentes de este país estaban como ese toro, que apenas alguien dijera interceder por Costa Rica, por el avivamiento, que todos iban a ser como ese toro. ¡Bum! No, hermano, han pasado ya muchos años desde que fundé el movimiento de oración por Costa Rica y he aprendido que hay mucha gente en el ministerio, que hay mucha gente ocupada haciendo muchas cosas. Hay mucha gente haciendo cosas en la vida de la iglesia, en la vida de las familias, etcétera, pero no tienen comunión con Dios. Han dejado a Dios por servir a Dios. ¿Qué es el primer objetivo que Jesús tiene cuando llama a sus discípulos? El primer objetivo para Jesús, hermano, no es que ellos predicaran, no es que ellos expulsaran demonios, no es que ellos sanaran enfermos. Con todo respeto, la Biblia no dice eso. La Biblia dice en Marcos 3, 13, 14, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12. Número uno, ¿para qué? Para que estuvieran con él. Para que estuvieran con él. Eso se llama comunión íntima con el Señor. Y segundo, y para enviarlos a predicar. Ir a predicar, echar demonios, sanar enfermos es secundario. Lo primero, hermano, de un verdadero hijo, oveja y discípulo de Cristo es su vida de comunión con el Señor. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, verso 5 dice, yo soy la vid, vosotros los
pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Oiga, ¿por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesús, hermano, entendía que nuestra competencia para hacer lo que tengamos que hacer viene de Él. Es la gracia de Dios en nosotros la que nos hace competentes. La Biblia dice en San Juan 3, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado de arriba. Es el Espíritu Santo el que da los dones como Él quiere. Es Dios el que nos da todas las cosas. El problema que tenemos la gran mayoría de creyentes es que en nuestra ignorancia no sabemos, no conocemos, no aprendemos y no entendemos que la prioridad es Dios, la presencia, no la potencia ni el estar haciendo vainas. Por eso usted lee el Salmo 91.1 y el Salmo 91.1 está estructurado en este diseño. Primera parte, el que habita al abrigo del Altísimo, o sea, el que está en su presencia, el que tiene comunión con él. Dice, morará bajo la sombra del Omnipotente. Primero en la presencia y luego en la potencia. Pero algunos quieren potencia sin presencia. Algunos quieren estar haciendo y soltando, diciendo que están actuando en los dones, en las habilidades, haciendo aquí, haciendo allá, haciendo esto, pero no tienen comunión con Dios. Y simplemente, hermano, con honestidad, con integridad, con rectitud, revísate. Esto es un asunto tuyo, esto no es un asunto de tu cónyuge, ni de tu familia, ni de tu congregación. Esto es un asunto tuyo porque es tu relación con Dios, tu genuina relación. Hoy, por ejemplo, ya ha avanzado el tiempo, son las 10:30 de la mañana en este momento en vivo en el que estoy. Han pasado 10 horas y media de este día. La pregunta es, de estas 10 horas y media, respóndete a ti mismo, ¿sacaste algún momento para estar a solas con Dios? ¿Es Dios tu prioridad diaria? Tú puedes decir, Dios de verdad, Dios, no la iglesia, no el ministerio, no los chunches, las cosas que hacemos, no, Dios. ¿Es Dios mi prioridad? Yo ya saqué tiempo, aparté todo, quité distractores, tomé un tiempo a solas sin que fuera interrumpido y distraído para estar a solas con Dios y orar y buscarlo a Él y estar con Él. Bueno, lo normal y el propósito por el que Cristo murió es para que tengas relación y comunión con Dios todos los días. Todos los días Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, y le agregó cada día, porque esto es de cada día, es de cada día, es de cada día estar con Él. La prioridad es su presencia. Lo demás es secundario. El que habita al abrigo del Altísimo, o sea, el que lo ama y lo busca y está con Él, morará bajo la sombra del Omnipotente. Tendrás consecuencias. Dios derramará, extenderá su mano. Algunos quieren la mano, pero no el rostro de Dios. Algunos quieren el poder, pero no la presencia. Algunos andan ufanados, tratando de ver poder, milagros. Qué bueno todo eso. Qué bueno, pero todo eso será el resultado de cuánta intimidad y comunión tengas con el Señor. Primero la presencia, luego la potencia. Jesús llama a sus discípulos y lo primero es para que estén con Él y luego para que prediquen, sanen enfermos, etc. Luego Él dice en San Juan 15, yo soy la vid verdadera, vosotros los pámpanos. ¿Ok? Hay una estructura de relación. El que permanece en mí y yo en Él, el que permanece en mí y yo en él. Esta frase, permanecer, o sea, habla de relación, habla de intimidad, habla de comunión en el tanto y el cuanto usted esté metido en la intimidad con Dios cada día. Dice, este llevará mucho fruto. ¿Por qué? Porque separados de mí, nada podéis hacer.
¿A quién se lo está diciendo? Se lo está diciendo a los discípulos. San Juan 15 es un mensaje para todo creyente. Y San Juan 15 habla de forma explícita y tácita, claramente diciendo, lo primero que ustedes deben de tener es una relación íntima conmigo. Ustedes deben de sacar tiempo diario, independientemente si hay un día de oración en la emisora o no, independientemente si el pastor de la iglesia nos llama a un día de ayuno o no. O sea, qué bueno que todo esto ocurra, pero independientemente de todas esas cosas exógenas que pueden ocurrir y motivarnos a orar y a buscar a Dios, independientemente de eso, usted como hijo de Dios, si de verdad se convirtió al Señor, si de verdad amas al Señor, hermano, hermana, Dios debe ser la prioridad de tu vida. Pero cuando digo esto, posiblemente alguno estará diciendo, amén, Pastor Reinaldo, Diosito es muy lindo para conmigo, Él es mi prioridad. Pero con todo respeto, eso se vuelve mucha hablada nada más. Se vuelve mucha hablada. No estoy hablando de que usted en su mente diga, sí, Dios es mi prioridad. No estoy diciendo eso. Si usted va a una cantina, donde está todo el mundo borracho y usted dice, ¿cuántos creen en Cristo? Todos los borrachos que están ahí seguramente van a levantar la mano. ¿Y qué es lo que realmente están diciendo? Que han oído de Jesucristo, que saben algo de Cristo, que saben que Jesús es el Hijo de Dios. Se puede que estén refiriéndose a información. Bueno, precisamente esto pasa, no con borrachos, sino con religiosos evangélicos. Que uno dice, de verdad hay que amar a Dios y todo el mundo dice, amén, amén, amén. Pero eso es mucha hablada nada más. Amar a Dios no es decir amén, que sí, que hay que hacerlo. No, es hacerlo. Es que tú saques tiempo de verdad, que saques tiempo diario, que tú te obligues a ti mismo a organizar tu tiempo diario y digas de tal hora a tal hora es mi tiempo a solas con Dios y que se mueran los feos. Ni la televisión, ni la computadora, ni la laptop, ni la tablet, ni el celular, ni WhatsApp, nada. Se muere todo en esta hora. Esta hora es solo para mi Dios y es prioridad. Y ese tiempo que estás ahí para amarlo, para adorarlo, para estar con Él, contemplar su presencia, ministrar su presencia. Ese tiempo que estás ahí, ese es tu tiempo de comunión. En el tanto y el cuanto, hermano y hermana, tú dediques tiempo para estar allí. Primero, estarás en el lugar perfecto de la voluntad de Dios. ¿Dónde empiezas tú a conocer y a entender, hermano, la voluntad de Dios? En la intimidad. La Escritura nos dice, tanto en el Salmo como en Proverbios, que la comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y cuando hay comunión íntima, dice, y a ellos les dará a conocer el pacto. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto, dice el Salmo, me harás comprender sabiduría. Hay muchas personas tratando de preguntarse cuál es la voluntad de Dios, qué hago en esto, qué hago aquí, qué hago allá. Y no tienen respuesta. ¿Sabes por qué no tienen respuesta? Porque no pasas tiempo de comunión con Dios. Prefieres ir a preguntar al pastor, al consejero, al suegro, a la suegra, al amigo, al compañero, pero no tienes oídos para Dios. ¿Por qué no tienes oídos para Dios? Porque no pasas con Dios, chito. No pasas con Dios, pasas metido en la iglesia, pasas metido en actividades de la iglesia, pero no pasas con Dios. La iglesia no es Dios, los cultos no son Dios, las actividades no son Dios, los programas de radio, televisión cristiana no son Dios. El estar escuchando música y alabanza y programas como este no son Dios. Tú tienes que saber, conocer, aprender y entender que Dios es extra a todas estas cosas. Y que lo encuentras solamente en el secreto, en lo íntimo, en lo privado de tu intimidad. Y que debes sacar tiempo para estar allí con Él. ¿Por qué tanta gente vive pidiendo oración a otros y que otros oren? Porque no tienen comunión con Dios. El primer objetivo y la primera razón, y tú te puedes sentir un hijo de Dios exitoso, genuino, en el tanto y el cuanto sacas tiempo genuinamente cada día para estar a solas con Dios, para estar solo con Él. En el tanto y el cuanto hagas eso, estás cumpliendo el primer propósito
del perdón de tus pecados, estar con Dios, acercarte a Dios, volverte a Dios, estar ahí en la intimidad con Dios. Jesús establece a 12, primero para que estén con Él. Luego dice, si ustedes no permanecen en mí y yo en ustedes, no pueden llevar frutos. ¿Por qué? Porque es sencillo, compañeros, dijo Jesús, separados de mí ustedes no pueden hacer nada que sea valioso en el reino, que sea valioso. En Efesios 5 se habla de las obras infructuosas de las tinieblas. O sea que hay gente activa haciendo cosas y haciendo cosas y haciendo cosas y no producen nada. Nos gastamos tiempo, gastamos dinero, gastamos energías y estamos ocupados haciendo y haciendo y haciendo a nombre de Dios. Es más, a nombre de Dios dice San Juan 16 que algunos matarán a otros creyendo que hacen la voluntad de Dios porque están tan alejados de Dios. Están tan metidos en la religión y usan el nombre de Dios que no les tiembla la lengua ni la mano para dañar y para destruir a otros que son hijos de Dios. Y a nombre de Dios estamos haciendo un montón de cosas, pero las personas no tienen comunión con Dios. Dios no está con ellos. Las cosas que están haciendo tienen nombre de Dios. Son religiosas. Están en un contexto religioso. Hace bastantes años atrás, cuando estaba yo como director ejecutivo de la Alianza Evangélica, un día se acercó una persona, me pidió una cita y yo lo atendí. Y esta persona se acercó y me dijo, pastor, es que yo traigo el ministerio que Dios me ha dado para que esté en la alianza y para bendecir a la iglesia. Y cuando él empezó a hablar de ministerio, yo obviamente entendido de lo que es un ministerio, yo esperaba otra cosa. Pero esta persona me dice, es que Dios me ha dado el ministerio de venderle computadoras a las iglesias. Ah, qué bonito, cuidado pierde. Mi hermano, hoy le llamamos ministerio a cualquier vaina. Hoy una hermana en la iglesia hace unas galletas riquísimas y se las trae el pastor y el pastor le dice, hermana, usted tiene el ministerio de hacer galletas. Otro va y chapea y le dicen, usted tiene el ministerio de jardinero. Y hoy repartimos ministerios a todo el mundo de todo color y tamaño. A ese nivel hemos llegado en nuestro, número 1, alejamiento de Dios, número 2, de ignorancia y número 3, hermano, de estupor. A esos niveles hemos llegado. Hay gente ocupada haciendo aquí a nombre de Dios y usan toda la jerga, todo el lenguaje del gueto evangélico y toda la pantomima y toda la estructura y Dios para arriba y Dios para abajo. Pero las mismas personas que usamos el nombre de Dios, no tenemos comunión con Dios, nos hemos alejado de Dios y por consecuencia Dios se ha alejado de nosotros. Por eso la palabra dice, vuélvanse a mí, yo me vuelvo a ustedes. Acérquense a mí, yo me acerco a ustedes. Estén conmigo y yo estaré con ustedes. Pero si ustedes no se vuelven, si ustedes no se acercan, si ustedes no están conmigo, yo los dejaré y me apartaré de ustedes. Hay gente, hermano, como Saúl, que el Espíritu de Dios lo abandonó y terminaron consultando pitonizas. Porque cuando, hermano, no tienes comunión con Dios, igual que el pueblo de Israel, necesitan los ídolos de Egipto, necesitan crear instrumentación para sostener la religión. Por eso Jeremías capítulo 2 dice, horrorizados cielos, espantados y desolados, porque 2 males ha hecho mi pueblo. Primer mal, me dejaron a mí fuente de agua viva. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Cuando tú te alejas de Dios y te desenchufas de Dios, tienen la tendencia, hermano, a crear sistemas religiosos que sustituyan a Dios y que sustituyan la bendición de Dios. Dejaron la fuente de agua viva, cavaron cisternas rotas. Moisés se fue a la presencia de Dios y Moisés representaba la presencia de Dios en Israel. 40 días después, al tener ese vacío, ya habían construido un becerro de oro. Mi hermano, separados de Dios, nos idiotizamos y empezamos a hacer cosas que Dios nunca nos ha dicho. ¿Por qué? Porque estamos lejos de Dios. En nuestra ignorancia espiritual empezamos a inventar cosas y nos alejamos de Dios.
hermano, y luego vienen las malas consecuencias. Separados de mí, nada podéis hacer. Porque solo con la presencia de Dios, hermano, y escuche esto por favor, solo cuando tú estás en Dios, metido con Dios y ahí en la intimidad, mueres. En esa intimidad, Dios es espíritu, Dios es invisible. Y la Biblia dice que ningún hombre ha visto ni verá a Dios. Y la Biblia dice, hermano, que nuestro acercamiento a Dios es por la fe, porque por fe andamos y no por vista. El que se acerca a Él tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, hermano, lo primero que usted y yo necesitamos es liberarnos de esa mente carnal, de esas estructuras religiosas sensacionalistas, donde todo lo hemos circunscrito a emocionalismos, a gritos, algarabías, inclusive histerias colectivas llamadas oración, y tenemos una verborragia y toda una manipulación colectiva, y la gente está ahí sudando y todo, y dicen, wow, qué presencia. A ver, hermano, sálgase de ese contexto y llévese a usted mismo a solas a su cuarto de oración, donde no hay teclado, no hay tambores, no hay gritos, no hay manipulación, no hay nada. ¿Y cuál va a ser tu experiencia donde no hay nada de esas instrumentaciones mediáticas? ¿Cuál va a ser tu experiencia? Donde Dios es espíritu, donde es invisible y te tienes que acercar a solas con Él. Ok, posiblemente la primera experiencia sea que no te agrade ese ambiente, porque no es sensacionalista. En ese ambiente tú tienes que entrar, hermano, por fe, no por emociones, por fe. Recuerdo hace unos años también a un joven que empezó a llegar a nuestra congregación. Y así como ustedes me oyen aquí, soy también en el ministerio pastoral. Creo en la plenitud de la gloria de Dios. Lo que no creo es en manipular a la gente con emociones. Y entonces este joven estuvo llegando, un día desapareció y descubrí que se había ido a otra congregación donde los cultos eran gritos, brincos, bulla y toda la cosa, y era un escándalo religioso. Y entonces un día regresa y me dice, pastor, aquí no hay presencia de Dios, yo no siento la presencia de Dios. Para él la presencia de Dios era una cuestión de sentir. Otro día llega otro joven y me dice, pastor, es que yo no siento la presencia de Dios. Tuve que explicar, hermano, que la presencia de Dios no es una emoción. Tú no te acercas a Dios porque sientas o no sientas, porque andamos por fe, no por vista. Puede que la manifestación en la íntima comunión con Dios de Dios, ese acercamiento en tu espíritu, ese acercamiento te genere algo emocionante. Pero si no hay nada emocionante, no significa que no hay presencia de Dios. No significa que Dios no está. No, eso es una mala enseñanza. Es más, creo firmemente que enseñar a la gente que la presencia de Dios es una emoción, creo firmemente a la luz de la Biblia que es una herejía. Porque se confunde y se pervierte a la gente, se les guía equivocadamente. Hay gente que dice, hoy no siento nada. Hoy no siento nada. ¿Y quién te dijo que tenías que sentir? ¿Dónde en la Biblia dice que hay que sentir? En ninguna parte. La Biblia dice que hay que creer. Es lo que la Biblia dice. Hay que creer, no sentir. Creer es un asunto de tu espíritu y de tu entendimiento, no de tu sistema nervioso ni de tus terminales emocionalistas. No. La presencia de Dios es un asunto de fe. De fe, que aun cuando yo no sienta nada y esté en el desierto, en tierra seca y árida, yo pueda tener la convicción de que Dios está conmigo, que de verdad está allí conmigo. Es un asunto de fe, no de emociones. Y cuando tú entras a estar con Dios, te vas a topar con que no se ve, que tus orejas no lo oyen, tus ojos no lo ven, tu tacto carnal no lo percibe.
Es un asunto de tu espíritu, es un asunto de tu corazón, es un asunto de la fe de tu interioridad y de la revelación bíblica que te orienta, te informa y te capacita para estar allí. Y cuando entras allí, estás a solas. Entonces tienes una batalla con tu mente carnal, tienes una batalla con los paradigmas religiosos mal enseñados, tienes una batalla con tu carne que no tiene ganas de estar ahí. Por esto Jesús decía, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Porque es un asunto de tu espíritu, la oración, la comunión, es un asunto de tu espíritu y tienes que morir a tu mente carnal, a tus sentidos naturales, al sensacionalismo, a tu cuerpo físico carnal. Tienes que morir para que sea tu espíritu el que se conecte con Dios, que es espíritu, a través del Espíritu Santo, a través de Jesús, a través de la voluntad revelada en la Escritura y a través de la fe, y pasar ahí tiempo con Él, muriendo a ti mismo, a pensamientos, a ideas, llevando tus pensamientos cautivos a la obediencia de Cristo, obligándote a estar allí, adorando, ministrando al Señor en un estado de soledad y de expectativa de fe, y pasar allí todo el tiempo que sea necesario hasta que tu espíritu se conecte con el Espíritu de Dios, y entonces puedas empezar a experimentar lo que es la plenitud de la presencia de Dios. Solo tu presencia, solo su presencia, la comunión íntima con Él te va a llevar a otro nivel. Cuando entras a la comunión, podrás luego ir a predicar, echar demonios, sanar enfermos. Cuando estás y pasas tiempo en comunión con Él y permaneces con Él, vas a dar fruto. Lucas 11:23 dice, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¡Cuánto desperdicio! Cuánta disipación, cuánto desparramiento de recursos y de cosas hay hoy en la iglesia del Señor, porque estamos haciendo cosas que Dios nunca nos dijo, que Dios nunca nos pidió, que no eran necesarias. ¿Por qué ocurre eso? Porque no estamos con Él. Jesús dijo, el que no es conmigo, o sea, el que no camina conmigo, el que no anda conmigo, contra mí es. O sea, que si tú no tienes comunión con el Señor, si tú no tienes íntima relación con Él, hermano, eso es un grave peligro para tu vida, porque te pones en contra de Él. Saúl despreció el arca de la presencia de Dios. El arca donde estaba la chequina, la presencia, era lo más importante para el pueblo de Dios. Saúl, hermano, empezó a ser rey. Fue rey 40 años y durante 40 años no le importó el arca de la presencia, no le interesó la presencia. ¿Dónde terminó el arca? Primero en manos de filisteos y luego por allá en una casa. Saúl nunca se ocupó de la presencia. ¿Dónde terminó? Lleno de demonios, consultando pitonisas, cortado por completo. Porque el que no es conmigo, dijo Jesús, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, el que no anda conmigo entendiendo las cosas que hay que hacer, desparrama. Lo mismo ocurre, hermano, en tu vida personal, intelectual, financiera, familiar, etc. Termino leyendo San Juan 15:4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Note, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece, note, el que en mí no permanece, o sea, el que no tiene comunión, será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, note, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Mi hermano y mi hermana, tu intimidad con Dios es determinante para que tengas éxito en todas las cosas.
Oramos. Padre bueno, en esta hora, Señor, te damos muchas gracias, Dios del cielo y de la tierra, por este tiempo de oración, por este día de oración aquí en Estéreo Visión. Delante de ti presento, Señor, a cada hermano, hermana, matrimonio, familia, niño, prejuvenil, joven, hombre, mujer, adulto mayor que ha estado conectado. Señor, yo clamo a ti en el nombre de Cristo Jesús, pidiéndote que esta palabra haya instruido, haya guiado, haya orientado a tu pueblo para que desde su propia realidad asuman responsabilidad, sean líderes y pastores de ellos mismos y se autolleven a estar en la intimidad contigo, porque esa será la clave del éxito. La respuesta tuya, el cielo descenderá a la vida de mis hermanos en el tanto y el cuanto ellos tengan comunión contigo. Clamo en esta hora para que respondas las peticiones de todos aquellos que con fe claman a ti el día de hoy. Te lo suplico en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, mi hermano, y sigan orando acá en Estéreo Visión.